Dios los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. Había una gran admiración de los discípulos, varios de ellos eran de otra región y cada vez que iban al templo les resultaba una obra majestuosa. El gran templo que se había levantado en Jerusalén para ellos era algo digno de admirar. Esas paredes, esas columnas, esas paredes recubiertas de oro, y cuando el sol reflejaba el oro, escandilaba a cada persona que se acercaba. Ese templo brillaba cuando uno se acercaba, cuando venía de lejos. Era una obra majestuosa y grandiosa. Ahí hablando con Jesús, los discípulos le mostraban el templo diciendo: Jesús, qué obra, ¿no te parece que es una gran obra? ¿No es algo maravilloso? Y Jesús les dice unas palabras que a ellos los sorprenden. Y Jesús le dice: de este lugar no quedará piedra sobre piedra. Para ellos fue algo llamativo. Así que tuvieron la necesidad de tener una conversación personal con Jesús. Dice que Jesús, sentándose en el Monte de los Olivos, seguramente en una tarde de verano, en una tarde de invierno, donde sea, bajo algún olivo, bajo un árbol, se sentó a aquel lugar y los discípulos se acercaron a él porque quisieron preguntarle a Jesús el significado de esas palabras. Y quisieron saber: Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Tú nos has dicho algo que realmente es impactante, pero ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y fueron un poquito más allá los discípulos y les preguntaron: ¿cuándo será el final de los tiempos? ¿Qué señales nosotros tenemos que entender y saber que el final de los tiempos se ha de cumplir? Y ahí Jesús comienza una hermosa palabra y una hermosa profecía. Realmente en el año 70 cayó el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Al día de hoy solamente se conserva una partecita de una pared donde van siempre los penitentes a orar y a dejar un papelito llamado el Muro de los Lamentos. Ese es el lugar, el único lugar que quedó. Pero había unas palabras importantes de Jesús sobre los tiempos que vienen y sobre todas las situaciones. Algo me hizo cambiar el mensaje, y una palabra que decía ayer Susana cuando vino me impactó mucho. Quedé mucho pensando en esa frase que decía: la noche va a venir. Ella hablaba con algunas hermanas, le decía a varias hermanas: la noche va a venir, debemos estar listos, preparados, sirviendo al Señor mientras sea de día. La anoté esa frase, Susana, la anoté porque me sorprendió el concepto de que va a venir una noche y que tenemos que estar preparados y listos ahora para servir al Señor, con gozo, con alegría, con prestancia, con fuerza, en el nombre de Jesús. Y Jesús comienza una larga lista de aquellos eventos que van a ir sucediendo. Esta parte del estudio de los eventos del futuro se llama en las iglesias, la palabra que se usa es escatología. Escatología es estudiada por muchas escuelas y cada uno tiene su discurso, su forma de ver cómo van a ser los tiempos finales. No está en mí entrar a escudriñar y a dar interpretaciones, sino que quisiera llegar a algo mucho más profundo, mucho más espiritual. Que el tiempo está cercano es indudable. Nuestros celulares, los reels, donde quiera que nosotros veamos, constantemente es usado por youtubers cristianos, por pastores, y constantemente subimos y bajamos cosas de las cuales creemos que es el anuncio de los tiempos que vienen sobre el planeta Tierra y sobre cada uno de nosotros. Pero quería leer solamente 2 versículos del capítulo 24, el versículo 43. El 42 vamos a leer. Es un pasaje hermoso. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Dios bendiga su palabra. Estas mismas palabras las utiliza, no solamente la utiliza Jesús, este mismo simbolismo del ladrón que vendrá de noche y de estar atentos, de estar preparados, también lo usa el apóstol Pablo en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. También los está usando Pedro en el libro de Primera Pedro y también lo está usando el Apocalipsis. Todos usan el mismo simbología de que el ladrón va a venir de noche. Lo que me gusta del libro de Tesalonicenses que dice el apóstol Pablo, dice, el ladrón vendrá como anoche, pero vosotros, dice, me gusta esto, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Vendrá como ladrón en la noche. El tiempo se cumplirá en el momento menos esperado, pero ustedes no están en tinieblas para que estén atentos y sepan las señales de los tiempos. Un poquito delante de estos versículos que hemos leído, el Señor nos enseña el ejemplo de la higuera. Dice, cuando ustedes vean que esas ramas de la higuera están listas y cuando sus hojas estén reverdeciendo, será el cumplimiento y la señal de los tiempos que vienen. Muchos dicen, nosotros no debemos hablar de los tiempos finales, sino que debemos hablar de Cristo. Son dos cosas que pueden ir juntas. No hace falta hacer una división. Es necesario que hablemos de estos temas y de estas cosas y en los púlpitos. A veces no entramos mucho en escudriñar y tratar de entender, pero tenemos la Biblia llena de referencias sobre aquellos eventos que van a ir transcurriendo sobre el mundo, sobre la iglesia y sobre su pueblo Israel. Tenemos libros como 24 de Mateo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, parte de Isaías, parte de Zacarías. Son libros profundamente proféticos sobre eventos que irán sucediendo. Pero la necesidad del Señor en esta situación, sobre todo sus discípulos y sobre toda la iglesia, es a estar listo y a estar preparado. Nuestra actitud delante de la vida, delante de cualquier situación, es estar listo y estar preparado, como cuando el pueblo le tocó salir de Egipto. Tener listo, estar con la ropa preparada, comer parado y tener ya todas las cosas preparadas porque hay que salir urgente. El tiempo está a punto de cumplirse. Los tiempos van acelerando de una manera que nosotros no entendemos y no comprendemos. Un libro que me regalaron mis hijas de un historiador judío, Harari se llama, escribió varios bestsellers y ha sido un escritor histórico ateo muy importante y realmente es muy profundo en cada cosa que dicen. Y dice, nosotros hace muchos años era tan previsible las cosas que podían suceder. Yo me acuerdo de niño que siempre había preguntas y era preguntar cómo nos imaginábamos nosotros el futuro. Y Harari dice, antes podíamos imaginarnos, pero ahora no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 años. Tendremos un mundo completamente distinto y diferente. Yo no puedo conjeturar cómo va a ser el mundo de aquí a 20 años. ¿Qué cosas irán sucediendo alrededor? Él tiene su último libro hablando de lo que es la inteligencia artificial, que es algo muy caótico y él tiene un concepto de que seremos manejados en un futuro por máquinas, algo impensable hace mucho tiempo y eran parte de lo que formaba la ciencia ficción en cada uno de nosotros. ¿Qué mundo nos espera? ¿Qué situación nos espera? Jesús habló de tantas situaciones, de seres que aparecerían, del anticristo, de guerras y rumores de guerra. En estos tiempos donde se rumorea la guerra, los tambores de la Tercera Guerra Mundial se están por expresar en cualquier momento, en cualquier situación. Venimos de un mundo de 2 guerras mundiales. Cientos y cientos de personas perdieron la vida. Muchas personas han dejado de existir. La guerra trajo hambre, trajo necesidad, trajo peste. Y ahora el mundo está preparado para una tremenda guerra. La próxima guerra puede ser caótica sobre el mundo porque no son las mismas armas que existían hace siglos atrás.
Y la guerra, hace poco me tocó ver una marcha, una presentación del ejército de China. Ahí estaba Rusia, estaban Corea. Hicieron una presentación tan grandilocuente, tan grandiosa. Uno quedaba sorprendido, mostrando su armamento, sus capacidades. Y yo pregunto, ¿para qué? Yo pregunto por qué. Está en el concepto del hombre destruir al otro y levantarse. Y las armas que en este tiempo tenemos son armas que pueden destruir el planeta Tierra por completo las veces que quisieran. Estamos en una situación, por eso es la necesidad de parte del Señor estar listo y estar preparado. A veces podemos decir será el fin del mundo y estamos esperando esa situación, pero también estar preparado para nuestro propio fin, para nuestro término, porque la vida, dice el Salmo 70, dice, en lo más robusto, a veces la vida 70, 80 o 90 años, pero debemos estar listos y preparados. Ha sido para nosotros muy fuerte la enfermedad de nuestro cuñado. A la mañana había predicado en la iglesia, había dado un mensaje en la iglesia donde se congregaba él. A la tarde, sentado comiendo un plato de comida, le dio una convulsión y cayó al piso y estaba solo con su hija. Y bueno, lo llevaron al hospital y le diagnosticaron un tumor del tamaño de una naranja. Él nunca había sentido nada, nunca había sucedido nada en él y fue su apocalipsis, fue su final, fue su tiempo. Gloria a Dios que estaba preparado en el aspecto espiritual, emocional, pero necesitamos estar listos, vestirnos de galas delante del Señor. Hay una referencia tan maravillosa de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande era un gran conquistador. Era un gran conquistador, un rey de Macedonia. No había país, no existía nada que pueda detenerlo, porque él tenía la fuerza y él tenía el poder. Tenía uno de los ejércitos más poderosos de aquel tiempo. Y donde iba, conquistaba. Uno de los últimos lugares que conquistó fue Samaria y conquistó y iba rumbo con su ejército a conquistar Jerusalén. En Jerusalén había impactado un terror tan grande entre los habitantes de Jerusalén, diciendo: viene Alejandro el Grande, nuestras familias perderán, nuestras casas, perderemos nuestra vida. El terror que se había sucedido entre los habitantes de Jerusalén era tan tremendo, era un espanto el saber que venía Alejandro el Grande sobre cada uno de ellos. Fueron todos a hablar con el sacerdote de Jerusalén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo único que nos queda es cerrar las puertas de Jerusalén y resistir hasta donde podamos, hasta donde el ejército de Alejandro el Grande entre sobre nuestra vida, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia. Y hubo tanta angustia que fueron al templo a hacer sacrificios, a buscar la guía de Dios, la revelación de parte del Señor. Necesitaban que Dios los guiara y que Dios los ayudara en todas sus necesidades que ellos tenían. Y dice que el sacerdote en ese momento fue a orar y Dios le habló al corazón a través de un sueño, un hermoso sueño. Una hermosa revelación de parte de Dios. Dice Josefo, el historiador judío que escribió Las Guerras Judías, un libro muy conocido, que esa noche Dios le habló al corazón y le dijo al sumo sacerdote: quiero que te pongas el mejor traje, quiero que te pongas tu mejor vestimenta, quiero que te vistas de gala y quiero que los que van contigo se vistan de gala y salgan a esperar al gran Alejandro que viene. Eso lo sorprendió a él. Y lo sorprendió. Y él llevó al pie de la letra aquella revelación de Dios en sueño. Así que Dios le dijo: y también quiero que abran todas las puertas del muro en Jerusalén. Abrieron todas las puertas y ahí salió el sumo sacerdote adelante. Parte de los sacerdotes detrás de ellos, todo vestido de gala, con guirnalda, con corona, con cosas hermosas, maravillosas. Todos salieron como en un día de fiesta a recibir a Alejandro el Grande. Cuando Alejandro el Grande llegó, se bajó de su poderoso caballo que siempre lo acompañaba a todo lugar. Y dice que dejó su caballo y cayó de rodillas frente al sumo sacerdote. Eso fue tan sorpresivo, no para los judíos, sino que para los generales que constantemente habían conquistado junto a Alejandro el Grande. Les dijo uno de sus generales:
Tú nunca hiciste esto, ¿por qué lo haces? Y Alejandro le dijo, cuando me estaba preparando para la guerra en Macedonia, antes que empiece toda la conquista, un día tuve un sueño y yo soñé con este sacerdote. Y yo lo vi en mi sueño. Y este sacerdote tenía unas letras que nunca supe qué significaba. Y las letras de su atuendo que tenía el sacerdote decía, santidad a Jehová, gloria a Dios. Santidad a Jehová. Y él se postró delante del sacerdote y el Señor trajo bendición y victoria delante del pueblo. Es necesario prepararnos, vestirnos de gala, prepararnos para los tiempos que vienen. Es necesario como iglesia, es necesario estar listo hacia aquellos eventos que irán sucediendo a nuestro alrededor. Estad listo, por tanto, también vosotros estad preparados. Dice la palabra del Señor en el capítulo 25, cuando habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Salieron en un acto costumbre, en una tradición que tenían aquellos tiempos, a recibir a su esposo, a buscarlo. Y salían con sus lámparas encendidas, esperando lo que apareciera su esposo. Y en medio, muchas veces de la noche y la madrugada, aparecían sus esposos y recibían a sus futuras esposas en aquel lugar. Y dice que 5 vírgenes llevaron el aceite extra para tener siempre su lámpara encendida, pero había 5 vírgenes que fueron insensatas, que no tenían el aceite necesario y sus lámparas se habían apagado. Esta es una cronología muy clara y muy exacta sobre toda nuestra vida espiritual, sobre toda nuestra tradición espiritual. Es necesario que nuestra vida espiritual esté siempre encendida, que no falte el aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Estar preparado para cada situación de los cuales en los tiempos vendrán sobre nosotros. La venida de Cristo se acerca, dice un himno. La venida de Cristo se acerca. Estad ya preparado, iglesia y pueblo del Señor. El Señor vendrá con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que quedamos seremos arrebatados y viviremos con el Señor para siempre. Promesa de Dios en su palabra y en su escritura. Es necesario entender, es necesario saber, es necesario conocer. Dios le dijo a Daniel que selle y que cierre los libros, porque esa profecía que él había recibido sería para el tiempo futuro. Pero hay una palabra hermosa que Dios le dice a Daniel: pero los inicuos no entenderán, pero los entendidos sí comprenderán cuando sean los tiempos. Por eso es necesario brillar y ser entendido en todas las cosas y estar preparado. Nuestra vida espiritual es algo maravilloso en las manos del Señor. Necesitamos estar en comunión, preparados delante del Señor, esperando los tiempos que vienen. Los tambores de las guerras, los tambores de lo que sucede vendrán sin a veces darnos cuenta y sin esperar lo que ha de suceder. Mi papá era muy niño y un tío, lo pusieron a cuidar un tío que estaba a punto de morir. Y en la madrugada el tío le da un grito a papá, le dice: niño, prepárame la valija y prepárame mis sandalias, porque me voy a un largo viaje. Papá no lo entendía en ese momento, le dijo: tío, es de noche, no está para salir. Y al otro día, el tío de papá había fallecido en esa madrugada. Preparémonos para el viaje que tenemos por delante. Preparémonos. Yo siempre me acuerdo cuando falleció mi hermano, tenía 18 años, la primera palabra que Dios me habló del corazón y me dijo: Dios, ¿y si hubieras sido tú? Mi hermano sufrió un accidente en tren. ¿Y si yo hubiera sido? Yo no conocía, no tenía un encuentro con el Señor, no amaba a Dios, no estaba lejos de Dios. Mi vida pasaba por otros deseos y otros sueños. Y ese día recibí a Cristo porque no me quería ir donde van aquellos que no aman al Señor. Es necesario, iglesia, de estar preparados. Es necesario de estar listos para los tiempos que vienen. El Señor nos advierte y el Señor nos habla. El mundo está convulsionado. Por eso la venida de Cristo está cerca. Por eso es necesario estar listos para las situaciones sobre
todos nosotros y sobre la iglesia, llenarnos por la pasión de Cristo, llenarnos por el Señor sobre todas las cosas. Un antiguo libro que desempolvamos estos días, que estaba en casa y lo comencé a leer, que hace mucho tiempo no lo leía, es el libro de un pastor que estuvo prisionero ahí en Rumania por el régimen comunista. Fue un libro muy conocido hace muchos años, Torturado por Cristo. Seguramente alguno de ustedes lo habrá leído. Tuvo una vida tan dura y tan difícil. Este pastor conoció a Cristo en una forma tan milagrosa. Por eso cuando uno ora a Dios y cree en los milagros, yo creo en los milagros y en el obrar del Señor. Él contaba que estaba pasando una crisis una crisis existencial en su vida y necesitaba un cambio en su vida y sintió el deseo de ir a una montañita a visitar una casa, y en esa casa había un cristiano que le decía al Señor, Señor, le dice, yo antes de morir quiero predicar a uno tu palabra y quiero que esa persona te reciba a ti y pueda ser un cristiano más. Y no solamente quiero predicar a cualquiera, sino que sea una persona judía. Y justamente este pastor era judío. Y justamente llegó a su casa y justamente recibió a Cristo en su corazón. Y él empezó, este pastor, un ministerio tan maravilloso llamado la iglesia subterránea. Una palabra que por ahí no es común en nosotros, pero ellos llamaban iglesia subterránea, porque cuando empezó el régimen comunista prohibió a las iglesias evangélicas reunirse. Tenían todas las puertas cerradas y todas las posibilidades cerradas. Entonces él empezó a juntarse con un grupito de hermanos en lugares a veces subterráneos, a veces en sótanos, a veces en parques lejanos, a veces en el campo, en el monte al lado del río, y era el lugar donde ellos se reunían. Era el lugar donde ellos cantaban y alababan al Señor. Él relata muchas veces que realmente no eran cultos muy normales, no había mucha gente sabia, no había buenos músicos, pero él dice que ahí estaba la presencia del Señor. Eran cultos hermosos. A los 2 años de él haber empezado un ministerio en la iglesia subterránea, es denunciado, iba preso, pasó aproximadamente unos 3 años preso. Cuando fue libre, volvió a la iglesia subterránea, volvió a predicar, volvió a ministrar, volvió a caer preso por muchos años más, y a la tercera vez cayó nuevamente preso. Sufrió torturas, malos tratos, humillación en un juicio que se estaba haciendo ahí en Estados Unidos hacia el régimen. Él se sacó la remera y sacó su camisa, mostró las cicatrices que tenía de los golpes que le tocó vivir, las situaciones difíciles que le tocó vivir como pastor ministrando en la iglesia subterránea. Y él decía, la iglesia subterránea no es una iglesia tibia, en donde corre la pasión, donde corre el amor de Dios, donde corre ese deseo de estar en comunión con el Señor. He pasado momentos difíciles, pero extraño esa iglesia. Y él, cuando estuvo en Estados Unidos, le tocó predicar y ministrar en muchas iglesias occidentales, como son nuestras iglesias. Y él dice, les predica a los hermanos, dice, extraño tanto mi iglesia. No tenemos, mis mensajes son tan básicos, mis palabras son tan básicas, pero ahí hay tanta presencia de Dios, tanto amor por la obra, tanto amor por la adoración y por la alabanza. Hay algo que me sorprende, algo que predicó él y que me ha impactado mucho también, dice, y él habla de la referencia de un líder, de un sultán turco que conquistó Constantinopla. Cuando llegó a Constantinopla a conquistar aquel lugar, y se levantó este gobierno otomano contra el imperio de Constantinopla, donde era un imperio cristiano. Muchos pensaron que no podía llegar este rey a aquel lugar. Muchos pensaron que no iban a pasar ninguna situación difícil, pero este rey entró a Constantinopla, conquistó y murió muchas personas. Fue una matanza tremenda y murieron muchos en aquel lugar.
Pero él decía, lo que me sorprende, que en Constantinopla estaba lleno de iglesias. Y cuando entró este líder y este rey pagano, dice, había un congreso de las iglesias en aquel momento. Había un congreso de las iglesias, se estaban reuniendo en aquel lugar. Y las iglesias habían organizado un congreso para decidir 3 cosas sumamente importantes. Una de las discusiones era saber cuál era el sexo de los ángeles. Miren esa palabra que lo hemos escuchado muchas veces. La iglesia, mientras estaba por ser invadida, estaban discutiendo cuál era el sexo de los ángeles. Y otra pregunta que entre ellos tenían era que si una mosca caía en el agua bendita, si la mosca iba a ser bendecida y bendita, o si el agua bendita iba a ser un agua que había obtenido la impureza. A veces, muchas veces y muchas situaciones nos enroscamos en discusiones, nos enroscamos en situaciones nuestras personales como iglesia y en un mundo que está convulsionado, perdiendo el tiempo sobre palabras, sobre hechos, sobre situaciones, sobre momentos y no momentos. Necesitamos nosotros volver a esa pasión por el Señor, a llenarnos del Señor en esa pasión espiritual llena del Señor, de búsqueda, de clamor y de amor. Nos mueve mucho con mi esposa y con mis hijas visitar estos lugares, y no lo hacemos porque no tengamos que hacer. Tenemos muchas necesidades, pero nos apasiona hacerlo por la obra de Cristo. Nos apasiona dar un abrazo, nos apasiona consolar, nos apasiona escuchar los dramas y las situaciones de aquellos que no tienen dónde poder contar. No saben lo que es la psicología ni la psiquiatría, no saben lo que es una especialista, pero ellos tienen tanta necesidad, y con que alguien los escuche les significa una gran bendición y una gran victoria. Iglesia del Señor, ¿cuánto necesitamos levantarnos? La venida de Cristo está cerca. Él vendrá como ladrón en la noche, en el momento menos esperado. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? ¿Cuándo te despertarás? ¿Cuándo pondrás eso que Dios te dio en las manos del Señor? Entramos en un proyecto maravilloso como iglesia, en una construcción grandiosa, en una obra maravillosa donde muchos se acercarán. Necesitamos que te despiertes, levantar ministerios maravillosos, ministerio de las misiones, ministerio de la enseñanza. Si eres maestro de escuelita, prepararte, recibir del Señor, estar listo cuando el Señor venga, te encuentre sirviéndolo a Él. Cuando el Señor venga, te encuentre en clamor, en oración y en búsqueda, porque el fin viene. Seguramente, o no será la expresión apocalíptica, pero puede venir sobre tu vida, porque tú no manejas los tiempos y los destinos del Señor. Tú no manejas tus tiempos están en las manos del Señor, y el Señor es el que tiene prefijado tus tiempos. Es necesario que te busques, que te acerques al Señor, que entregues tu vida, que vivas una vida profundamente espiritual delante de su presencia. Que vuelvas a los principios como esta iglesia subterránea de adoración, de búsqueda, de ministración y de acercarse delante de su presencia. Hoy es el día de encontrarte con el Señor. Hoy es el día de estar preparado para el Señor. Jesús habló sobre una parábola sobre un rey que hizo un banquete, hizo una fiesta de bodas. Aquellos que había invitado no vinieron y salieron a invitar a todos los del pueblo y estaban ahí, pero muchos de aquel lugar no estaban vestidos de gala, no estaban preparados. Es así que tuvieron que decir, sáquenlo de la fiesta porque no están preparados.
Muchos quieren sobrellevar esa vida sin estar preparado, recibido y sin estar en la comunión con el Señor. Necesitamos estar en tiempos delante de su presencia, delante del Señor. Había los hijos de un sacerdote, Seba, que se llamaba el sacerdote, quisieron liberar a un endemoniado, pero el demonio se levantó y atacó a los hijos de este sacerdote. Necesitamos estar preparados para toda esta situación. Necesitamos tener nuestra ropa de gala. Ofni, Finé, no estaban preparados para la guerra, nunca estuvieron preparados, aunque eran sacerdotes, hijos de Leví. Quisieron llevar el arca para la guerra, pero fueron derrotados y vencidos por los filisteos. Y así podemos seguir una lista de aquellos que se quieren levantar. David quiso traer el arca, pero no estaba preparado, él ni la nación, para traer el arca. A veces queremos hacer cosas para el Señor, pero no estamos listos, no estamos preparados. Necesitamos la santidad y la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que traiga frutos abundantes en cada uno de nosotros. Necesitamos llenarnos del Señor para vencer nuestras ataduras, nuestras depresiones, nuestras angustias y poner la obra del Señor hacia adelante, hacia la victoria. Firmes y adelante, dice el himno. Hueste de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Me gusta venir los martes porque cantamos acá. La hermana nos dije esos antiguos himnos, no que seamos antiguos nosotros, pero me encantan esas profundas palabras en esos himnos, decir, firmes y adelante, huestes en la fe. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos cuando empiecen a venir los endemoniados y seamos usados para el Señor para que sean libres. Cuando el adicto pueda venir a este lugar y encuentre el amor que el mundo no le dio, lo pueda encontrar aquí. Necesitamos estar preparados para las misiones, para que se levanten más San Delfín, más lugares y haya muchos hombres y mujeres de este lugar que puedan ser enviados. Necesitamos que se levanten hombres y mujeres para pastorear, llevar adelante la iglesia. Necesitamos maestros, ministros, músicos, adoradores, llenos del Espíritu Santo, esperando ese día que el Señor se manifieste sobre nuestra vida. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si el Señor viene esta noche, ¿te irás con Él? Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron, que se quedarán, los que velaron con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Qué maravilloso irnos con el Señor alrededor del trono. Me gusta tanto leer Apocalipsis capítulo 5. Alrededor del trono, ahí estaba el trono, los ancianos con sus coronas, alabando y adorando al Señor Dios Todopoderoso. Qué lugar más grandioso y maravilloso estar en la presencia del Señor. Me encanta Apocalipsis capítulo 22. Cuando habla de que correrá un río transparente, no hará falta de luz y no hará falta de ningún lugar, porque el Señor brillará donde estén todos juntos con Él. Me encanta la palabra donde dice que ya no tendremos necesidad de nada, porque el Señor nos dará la victoria. Venceremos en el nombre de Jesús, nos levantaremos. Estamos de paso sobre esta tierra, extranjeros somos sobre esta tierra. Nuestros tiempos son cortos en esta tierra, porque Dios nos espera con una eternidad para siempre, donde se irán nuestros dolores de hueso, nuestras angustias, nuestras depresiones, donde disfrutaremos de la gloria del Señor. Hay un lugar maravilloso, hay una senda donde estaremos con el Señor. Nuestros años son tan pequeñitos, pero algo más maravilloso viene sobre nuestras vidas. Siempre me imagino, porque me ha quedado muy marcado la vida de mi papá. Él cantaba mucho y siempre me imagino un día estar con él cantando y adorando. Muchas veces viajamos entre él, a mí me daba vergüenza viajar con él porque él hablaba fuerte, más fuerte que yo. Y
Nos tocaba ir muchas veces a Capital con él y él empezaba a cantar fuerte, fuerte en el tren y yo agachaba la cabeza y él hablaba y yo trataba de cambiarle de conversación porque yo me avergonzaba. Qué lindo cantar y adorar al Señor. Hermano en Cristo, nos preparamos delante de su presencia. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre. Dice la palabra que hemos compartido, el capítulo 25. El grito de angustia y la palabra de angustia de las vírgenes es: nuestras lámparas se apagan. Ellas sentían que algo se había apagado en sus vidas. Yo he vivido muchos tiempos donde se apagó mi vida espiritual. Sentía que me había apagado. Me costaba tanto entablar esa relación espiritual con el Señor. La comunión con el Espíritu Santo se había alejado tanto de mí. Quería hacer tantas cosas, pero estaba vacío. Señor, llena de tu Espíritu Santo nuestras vidas. Aquí en este lugar, Señor, hay un ejército poderoso. Aquí en este lugar hay hombres y mujeres con talentos tan maravillosos, pero sus vidas se han ido apagando de a poco. Ya casi no les queda aceite, Señor. Ya pareciera que el Espíritu de Dios no está presente. Señor, enciende el fuego de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Levanta a aquellos que tú un día le hablaste, le dijiste y lo llamaste a la obra. Señor, aquí hay dones escondidos y guardados. Aquí hay dones preciosos, Señor, pero muchos de esos dones han sido enterrados, como esos talentos han sido enterrados, Santo Dios. Y cuando tú vengas les preguntarás qué hicieron con aquello que tú les diste. Señor, Dios mío, que ninguno de nosotros pueda decir: lo enterré, Señor, lo guardé, Señor, porque ya no tenía fuerzas para seguirlo, Señor, Dios mío, cultivando este don. Señor, despierta esos dones, esos talentos, esos ministerios poderosos, Señor. Dios santo, cuando era niño un día te pedí que me dieras el don de la palabra y poder enseñar, y la palabra ha sido un regalo precioso. No dejes que se apague este don en mi vida. Señor, aquí hay hombres y mujeres con talento y dones preciosos, donde tú, Señor, los levantaste y los levantarás, pero se han ido apagando, Santo Dios. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas que se pierdan en el mundo, que no vuelvan a aquel lugar que un día salieron, Señor. Enciende el fuego de tu Espíritu Santo, enciende esa chispa que un día se encendió, enciéndela, Señor. Oh Dios Santo, Espíritu de Dios, ven sobre esas vidas. Los que tienen don, Señor, especial, al tocar sus manos con los enfermos, eran sanos, Señor, Dios mío, pero se ha perdido, Santo Dios. El que tiene el don de administración, el don de ciencias, don de sabiduría, Santo Dios, prepáranos. Tiempos maravillosos vienen. No tenemos miedo, Señor, porque estaremos contigo para siempre e iremos a la gloria celestial. Pero te ruego, Señor, que se levante este ejército, estos huesos secos, Señor, porque aquí hay huesos secos, y esos huesos secos me hablan de un ejército que hubo en un momento, como lo vio Ezequiel, Señor, un ejército poderoso, Señor, y se secaron porque tuvieron miedo, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, rogamos que tú los levantes. Ahí donde estás, ponte de pie. Huesos secos, cobras vida. Huesos secos, cobras vida. Ministerios adormecidos, Señor, levanta. Ministerios, talentos, dones, compasión para ti, para servirte a ti. Santo Dios, esperamos ese día glorioso.
Pronto viene el día de la manifestación de tu gloria. Ayúdanos a sacar nuestras ropas de dolor, de tristeza. Ayúdanos a sacar, Señor, aquello que arrastramos y vístenos de gala, esperando el día que nos encontremos contigo, Señor. Santo Dios, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Empieza a dar pequeños pasitos a solas con el Señor. Empieza a recordar esos talentos, esos sueños. Y la iglesia está abierta para que puedas comenzar a activar lo que Dios te ha dado, esperando el día glorioso cuando el Señor venga. Dios nos bendiga. Amén. Jesús.